Ya estoy aquí. Esto es Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre y este es uno de esos vídeos adaptados a la nueva gramática de lengua española y al glosario de términos gramaticales, así que a lo mejor algunas de las cosas que explico te resultan un poco extrañas. Hoy vamos a explicar las oraciones subordinadas adverbiales causales. Según la tradición siempre se han explicado como complemento circunstancial, pero sin embargo hoy las explicamos a veces como complemento oracional. En la nueva gramática de la lengua española no usan los términos subordinada adverbial, prefieren hablar de construcción adverbial. Sin embargo, en el glosario de términos gramaticales, que está pensado para dar clase en secundaria, es decir, alumnos como a ti, sí que lo usan. Así que yo he decidido, de las dos opciones, usar aquella a la que tú estás más acostumbrado. Le vamos a llamar oraciones subordinadas adverbiales causales. Vamos con las características más importantes de las causales. Primero, su nexo equivale en significado a porque. Segundo, funcionan como complemento circunstancial o como complemento oracional. Ojo, porque esto puede ser muy nuevo para ti. Durante mucho tiempo, cuando se usaba la gramática didáctica tradicional, se usaban solo como circunstancial de causa. Y ahora pueden ser también complemento oracional. Yo luego te lo voy a explicar con ejemplos. Pueden llevar otros nexos. Puede llevar puesto que, ya que, como. Si aparece como, siempre va a ir al principio. Es decir, que no puedo decir, yo puedo decir, llegué tarde porque no pude coger el autobús. También puedo decir, como no pude coger el autobús, ¿ves? Como delante, llegué tarde. Pero no puedo decir, llegué tarde como no pude coger el autobús. Sí, como hace de causal, también puede ir al principio. ¿Qué pasa si el nexo es gracias a qué o en vista de qué? Por ejemplo, lo hice gracias a que tú me ayudaste. A que ves que tú me ayudaste lo puedo sustituir por una cosa. Puedo decir, lo hice gracias a tu ayuda. Lo mismo con en vista de qué. Lo hice en vista de que llovería. Lo hice en vista de la llegada de la lluvia. Como lo puedo sustituir por un sintagma nominal, lo más cómodo es, en estos casos, no analizar como una subordinada adverbial de causa, sino como una subordinada sustantiva. Pero ojo, esa subordinada sustantiva no hace de complemento circunstancial, hace de término de la preposición gracias a o en vista de. Con lo cual, antes se analizaban como causales, como adverbiales causales, y se decía que llevaban una locución conjuntiva gracias a qué, o una locución conjuntiva en vista de qué. Ahora, ese análisis no es imposible, pero preferimos analizarlo como un sintagma preposicional, complemento circunstancial de causa. ¿Cuál es la preposición? Gracias a, en vista de. ¿Y cuál es el término? Una proposición subordinada sustantiva que incluye que. Ahora mismo el nexo ya es solo que es una conjunción. Esto mismo se puede hacer cuando te aparezca porque. Aunque porque se escriba junto, tú puedes considerar que es la suma de la preposición por y de la conjunción que. No es algo tan raro, es lo mismo que hacemos cuando analizamos al o del. Quinto, para localizarlas no preguntes ¿por qué? Sustituye por porque. Es que si no muchas veces no te va a funcionar. Si yo te digo, como hacía frío me puse un abrigo, si tú me preguntas ¿por qué te pusiste un abrigo? No puedo responder como hacía frío. Voy a tener que responder porque hacía frío. ¿Ves que en la respuesta ya he sustituido por porque? Pues en lugar de hacerlo ahí, sustituye al principio de la oración. Tú di como hacía frío me puse el abrigo es lo mismo que porque hacía frío me puse el abrigo, luego es causal. Y por último, te suelen decir que el verbo va en indicativo, pero no siempre es verdad. Yo puedo decir no te lo digo porque estoy enfadado contigo o no te lo digo porque esté enfadado contigo y la diferencia de significado, aunque es pequeña, existe. ¿Qué es lo que hace falta para que pueda usar el subjuntivo en una causal? Pues que tenga un modalizador delante. Aquí lo que hace de modalizador es el no, pero podría ser un quizás. Quizás lo dice porque esté enfadado contigo, quizás lo haya dicho porque estuviera enfadado contigo. Es decir, que tú no te fíes de que sea en indicativo. Puede llevar indicativo o puede llevar subjuntivo. Ahora vamos con 3 ejemplos con los que vas a terminar de entenderlo sin problema. Bueno, lo primero que tienes que comprender es que hay algunas causales que hacen de complemento del enunciado y otras que hacen de complemento de la enunciación.
¿Qué es eso de complemento del enunciado? Pues significa que es complemento de las cosas que yo he escrito. Aquí el enunciado, quitando a la causal, es Juan nos prestó sus libros. Y la causa está relacionado con el hecho de que Juan nos prestó sus libros, con el enunciado. Luego te explico lo que es la enunciación, cuando tengamos un ejemplo delante que lo vas a entender mejor. Entonces, el enunciado es Juan nos prestó sus libros. Y cuando sean un complemento del enunciado, lo importante es saber si están haciendo de complemento circunstancial o de complemento oracional. Aquí, porque es encantador, no está complementando a todo Juan nos prestó a sus libros o todo ese bloque, está complementando solo a prestó. Te está diciendo la causa de por qué prestó. Entonces lo consideramos que es un complemento circunstancial de causa. Como es complemento circunstancial de causa, pues sale dentro del predicado. Si te das cuenta, detrás de las funciones a las que tú estás acostumbrado, yo he puesto AR o he puesto AD. AR significa argumento. Argumento significa que es un complemento, que es una función exigida por el verbo, es decir, el que presta algo a alguien. Si te das cuenta, el verbo prestar tiene tres argumentos. Yo, primer argumento, presto un libro, segundo argumento, a mi primo, tercer argumento. Entonces, por eso el sujeto lleva AR, el complemento indirecto lleva R y el directo lleva R. Sujeto y directo siempre son argumentales. El indirecto a veces lo es y a veces no lo es. Y luego la causa siempre, bueno, prácticamente siempre, es un adjunto. Pero como aquí además ya he dicho que es un complemento circunstancial, pues tiene que ser un adjunto. En este caso hace de complemento circunstancial, como ves. Fíjate bien porque esta oración parece idéntica a la anterior. Como es encantador, Juan nos prestó sus libros. Tú dirás, pues eso es lo mismo que Juan nos prestó sus libros porque es encantador. Sí, significa algo casi idéntico, pero al haberlo puesto delante, como es encantador, ya no complementa solo a prestó, complementa a Juan nos prestó sus libros, con lo cual ya no es un complemento solo del verbo. Los complementos del verbo son circunstanciales y son adjuntos. Ahora es un complemento de la oración entera, y como es un complemento de la oración entera, por eso lo llamo complemento oracional. Ves que pone proposición subordinada adverbial, ya no pone circunstancial, pone complemento oracional, es de causa. Aquí también he puesto si son adjuntos o argumentos, y este es un adjunto, pero ojo, no es un adjunto del verbo, es un adjunto de la oración, por eso sale de oración compuesta, de la barra de oración compuesta. Entonces, en este caso, como ves, no va dentro del sujeto ni va dentro del predicado, va aparte, porque está complementando, está siendo adjunto de la oración entera. Bueno, no te me canses que ya estamos terminando, pero te tengo que explicar qué es eso de las causales de la enunciación, y para eso voy a explicar qué es la enunciación. Cuando yo digo llueve porque me mojo, no estoy diciendo que la causa de que llueva sea que me mojara. Si eso fuera así, sería maravilloso. Para acabar con la sequía en España, solo tendrías que echarte encima un vaso de agua y se pondría a llover. Lo que estoy diciendo es que llueve, y lo sé, y lo digo porque me mojo. Luego, porque me mojo no es la causa de que llueva, es la causa por la que yo comprendo, por la que yo sé, por la que yo digo que llueve. El acto de decir que llueve es la enunciación y llueve es el enunciado. Entonces, ¿a quién complementa porque me mojo? ¿De quién es la causa? ¿De llueve, que es el enunciado? No. ¿De que yo digo que llueve, que es la enunciación? Sí, pues entonces es complemento de la enunciación. Siempre que las causales sean complementos de la enunciación, van a ser complementos oracionales, porque si son de la enunciación, entonces no complementan al verbo llueve. Entonces, como ves, en este caso la he sacado del sintagma verbal, predicado verbal. Por supuesto he puesto que es un adjunto y luego dentro de este adjunto pues le he puesto su nexo y le he puesto su predicado. Me mojo. Le he puesto aquí también que el sujeto omitido, esto lo he escrito aquí pero lo puedes escribir donde quieras, pues es una persona, una primera persona del singular, porque quien se moja el pobre soy yo. Por cierto, he puesto primero, tiene que ser primera. Pero ya no repito el vídeo por eso, que soy muy perezoso. Bueno, espero que todo esto te haya servido para aprender más.
Muchísimas gracias. Si te ha gustado, pues dale al botón de me gusta, que no te cuesta nada, y suscríbete porque voy a seguir subiendo vídeos de este tipo y a lo mejor te pueden interesar. Recuerda que en este canal hay más de 70 vídeos ya. Hay algunos de gramática tradicional, hay otros de nueva gramática, pero los hay también de literatura, los hay sobre cómo subrayar, los hay también de comentario de texto narrativo, de texto argumentativo, los hay sobre literatura, hay uno sobre el romanticismo. Es decir, este canal puede contener cosas que te interesen. Un abrazo muy fuerte y te espero dentro de poco.